Cuando Dios le pone en el corazón, le implanta la visión a Moisés, también le da la provisión. Para que entienda la palabra visión, provisión. Para que él desarrolle la visión viene un una preparación. ¿Y qué es la primera fase donde el Señor muestra su provisión? Es la nube. Dice la Biblia que salen de Sucot y 3 días después aparece la nube. Dios no puso la nube en Egipto. Para el que le dice usted, no, es que me volví al mundo porque me hicieron. La nube nunca, la presencia nunca la va a sentir en Egipto. 3 días después que salen de Egipto, ahí aparece la nube. Ahí aparece la manifestación. ¿Ok? ¿Vienen todos? ¿No se quedó ninguno? ¿Todos me obedecieron? Aquí va mi presencia contigo. Aquí va mi presencia. Ahora, ¿cómo mantenerte bajo la presencia? ¿Cómo mantenerte bajo ese temor a Dios reverente? No esa búsqueda de un Dios que quieres que te supla todo, es muy diferente. Sino que voluntariamente anhelamos estar bajo la presencia de Dios. Si hay algo que el diablo quiere estorbarte, es que tú estés bajo la presencia de Dios. Y te va a poner muchos obstáculos. Y solamente te quiero mencionar 6 en esta mañana y quisiera que se grabaran en tu mente y en tu corazón. Obstáculos que el mismo pueblo vivió. ¿Por qué? Porque era un pueblo tan amado por Dios y tan odiado por el enemigo. Así nos pasa a los que somos muy amados por el Señor, somos muy odiados por el diablo. Pero podemos sonreír y eso no nos quita la paz. Porque sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos. Y que su amor nos nutre y nos sustenta más que cualquier cosa que se levante alrededor nos pueda afectar. De tal manera que el primer obstáculo al que se enfrentaron ellos fue el obstáculo del pasado. ¿Por qué del pasado? Ahí en Números 11, 4 al 6, vemos lo que dice. El populacho que iba con ellos, le vino un apetito voraz, de esos apetitos que de repente no te contienes, hasta te enojas porque tienes tanta hambre y no está la comida preparada. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿qué nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Ese era el pasado en Egipto. Tiene una atadura aquí. Tóquese usted aquí. Ahí estaba la atadura del pasado. ¿Quién nos diera comer carne? ¿Quién nos diera comer esto, aquello, pescado? Y esos, porque eso no se veía en el desierto, no había melones, ni pepinos, ni ajos. No entendían que iban a pasar un proceso. Y que lo que más le afecta al ser humano y lo que más nos preocupa, ¿y si no nos alcanza para comer esta semana? Y como pagamos todo y ahora encima nos vino otro asunto que ni esperábamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y vienen muchas cosas a la mente. Puedes hacer esto fácil, mira, y te sacas un dinerito. Quédate unas horas más extras, hombre, sirve que descanses de tu mujer. Y empiezan a venir ideas que no vienen de Dios y que te van a afectar después. Y eso es algo muy fuerte que pasó en ellos. Era su pasado. Extrañaban lo que había en Egipto. Aunque habían estado esclavos, pero ellos se extrañaban. Y llega un punto en el que la persona dice, ay, pero tan frescas que estaban aquellas cervezas, con este calorón. El pasado está muy fuerte en su mente, está muy fuerte en su vientre, está muy fuerte en su corazón. Y pasaron esto. Un obstáculo, el primer obstáculo que se presenta es precisamente el pasado. El haber manejado las cosas de una manera distinta
y ahora aprender a depender del Todopoderoso y de lo que Él tiene para nosotros. Ahora Él les escogió el menú, ya no había manera de escoger. El propósito de Dios es que ellos avanzaran sin ningún problema y llegaran a su destino. El propósito de Dios, hermano, es que tú avances en tu fe, en tu comunión de Dios y bajo la nube de su presencia sin ningún estorbo. Y hasta que no nos damos cuenta que los estorbos no los pone Dios, seguimos en pleito con Él. Aunque no lo digamos, nuestra actitud está en pleito con Dios. Porque se nos levanta cualquier cosa, ya estoy enojado, ya ¿para qué voy a la iglesia? Y empezamos a buscar culpables, pero fue nuestras malas decisiones. Segundo obstáculo, el hacer su propia voluntad. Usted quiere estar bajo la nube de la presencia de Dios y sentir esa atmósfera y sentir ese fuego y sentir el gozo y sentir todo aquello que el Señor revela en oración y en ayuno, y usted no siente nada. Es que usted todavía hace su propia voluntad. Josué 5:6 dice: Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundaban la leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto, fíjense, ya era la generación de Josué, ya había muerto otra generación, no obedecieron al Señor. Por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años. Un territorio en el cual hemos estado en Israel, que lo puedes recorrer así, caminando como ellos iban, no en auto, porque en ese tiempo no había auto, caminando, sin pensar en camellos ni nada. A lo mucho, en 2 semanas. Y ellos se pasaron 40 años por su terquedad, por su necedad, por altercar con Dios, por quejarse de todo, por querer anhelar de donde Dios los sacó de esclavitud, tercos a querer volver allá. ¿Por qué? Porque la voluntad de ellos estaba muy fuerte. No se querían someter a la voluntad del Señor. Querían hacer su propia voluntad todavía. Tercer obstáculo en el que muchos son atacados todavía: la incredulidad. El no creer que Dios puede cambiar todas las cosas. El no creer que Dios puede cambiar las circunstancias en cualquier instante. El no creer que el poder de Dios es más grande que lo que tú estés viviendo ahora. Esa es incredulidad. El no creer que Dios te va a suplir, que tus fuerzas no son suficientes, que en tus fuerzas no lograrás muchas cosas, que es dentro de la voluntad de Dios y bajo la nube de su presencia que Él te va a permitir lograr y llegar al destino que tiene para ti, al propósito que hay para tu vida. De tal manera que este obstáculo muy fuerte, Éxodo 17, 5, 7, le dice el Señor: adelántate al pueblo, le aconsejó a Moisés, y llévate contigo algunos ancianos de Israel. Acuérdate que los ancianos ya tienen experiencia, por eso hay que tomarlos en cuenta. Pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Golpeó el Nilo, y ustedes saben lo que pasaron cuando las plagas. Y ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Acétale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masah y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él, provocando al Señor el decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Había incredulidad. Ellos vieron que Moisés golpeó la roca, tenían sed y tenían hambre, y sale el agua y todavía dudan. Había incredulidad. ¿Está o no está el Señor con nosotros?
Eso es muy común que nosotros lo pensemos, y un peligro más grande es cuando lo decimos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Está Dios conmigo o no está? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué se me tuvo que morir mi padre y mi madre? Me acaba de pasar el año pasado y sé lo que se siente. ¿Por qué yo me siento incomprendido por todos? ¿Por qué a mí nadie me entiende? ¿Por qué a mí todo el mundo me queda de ver? Eso te afirma que hay un propósito para ti. Eso te afirma que Dios te quiere llevar a un destino muy diferente que lo que tú te estabas imaginando o que lo que tú esperabas. Las peores batallas, las más fuertes batallas, el Señor se los da a sus mejores guerreros, a la gente que no por eso se sale de la nube, que sigue adelante obedeciendo a Dios, que sigue creyéndole al Señor. La incredulidad es un peligro grandísimo cuando tú le abres la puerta, porque la poquita fe que tenías se pierde, y para volverla a recuperar, si tu fe tardó 5 o 10 años en crecer y tú la pierdes por un acto, un hecho, una palabra de incredulidad, imagínate. Digan amén. Porque vaya que se batalla para ir aferrándose a la fe, se batalla. Entonces es un obstáculo muy fuerte para que tú te muevas bajo la nube de la presencia de Dios. El otro obstáculo es el desenfoque. Hay mucha distracción. Hay muchas cosas que te quieren alejar, empezando por tus propios pensamientos, sin echarle culpa a otro. Tu propia mente te quiere alejar del enfoque que tú debes de tener en el Señor. El único que te dio vida, que te libra de la muerte y que tiene un propósito eterno para ti y para los tuyos. Desenfoque. ¿Qué pasó con Pedro? El discípulo de Jesús, cuando ve al Señor andando en el agua, en el mar, Señor, yo quiero ir contigo. Ven, Pedro. Y ahí empieza Pedro a caminar sobre el agua también. Pero él pierde el enfoque. Y él voltea. Cuando él voltea abajo, se empieza a hundir. Quitó su mirada de Jesús. Quitó su mirada de Jesús. El estar desenfocados, hermanos, nos lleva a tomar muy pésimas, malas decisiones. Estar desenfocados nos lleva a cometer muchos errores. Es no querer depender de Dios. Es no escuchar el consejo. El desenfoque viene. Y hay algo que me gusta mucho que dice la carta a los Hebreos. En el capítulo 4, 38 de los Hebreos dice así. Perdón, no es 4, es 10. Dice, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. ¿Quién se vuelve atrás? Uno que deja de poner su mirada en Cristo. Uno que deja de poner su esperanza y su confianza en el Señor va a volver atrás. El pueblo de Israel por eso pasó 40 años batallando y no entendían de un proceso y otro, no salían de ahí. Pasaron 40 años porque estaban desenfocados en muchas cosas. En muchas cosas. De tal manera que Dios en su misericordia ahí los tenía, ahí los llevaba, poco a poco, pero ahí los llevaba. El desenfoque es algo que estorba mucho tu fe, tu permanencia en el Señor. El tener la mirada en muchas cosas, en menos en donde la debes de tener puesta. Eso es algo que trae también confusión. Trae confusión de una manera muy, muy fea. El quinto estorbo, el quinto obstáculo, los celos. Diga conmigo, celos. Eso no sucede aquí. Se imagina lo imponente que era
la persona que iba en mero frente de la nube, los que iban enfrente de la nube, el hecho de ir allí al frente, en ese corazón para Dios era una gran responsabilidad, pero para los otros les causaba envidia, les causaba celos. ¿Y qué sucede? Que dentro de la misma casa del líder que era Moisés, se empezó a levantar la envidia. Y Moisés decide casarse con una mujer cusita, una negrita, y se levanta María, que era mayor, hermana mayor, y Aarón, que era hermano mayor, y empiezan a vociferar. Empiezan, dice la palabra aquí, en Números 12, 1 al 6. Dice la palabra así: Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón, o María y Aarón, empezaron a murmurar contra él por causa de ella, de esa mujer. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor escuchó sus murmuraciones. La misma casa del líder lo celaba y lo envidiaba. Y cuando él toma una decisión, que si Dios no se quejó porque se tomó una mujer egipcia para que fuera su esposa, ¿por qué se van a quejar los otros? Si Dios no lo rechazó por eso, ¿por qué se van a molestar los otros? Por los celos que había. Y dijeron: ¿acaso Dios nada más habla a través de la boca de Moisés? Era murmurar contra la autoridad delegada de Dios, contra el siervo de Dios. No era su hermano, era el siervo de Dios. ¿Y qué problema tan fuerte se metieron ellos? Porque dice la Escritura que le vino una lepra a María, que fue la que instó a su hermano, y luego María, en el campamento, es sacada afuera, le viene así, se le pone blanca toda la piel de lepra y es sacada fuera del campamento. Y dice un pasaje que la nube no la cubría a ella. La nube no la cubría. O sea, estaba en un riesgo inminente, que en cualquier rato podía morir. ¿Y qué hizo? El Moisés, aunque él era el ofendido, le rogó al Señor por ella y por su hermano que los volvieran al campamento, los tenían allá atrás, y eran los líderes juntamente con él. Una dirigía la alabanza, el otro dirigía los sacrificios. Eran grandes líderes, pero por haber hablado, por haber murmurado contra el siervo, les vino maldición. Así es que los celos son muy dañinos y son un estorbo para que tú te mantengas bajo la nube de la presencia. Dígame amén. El otro y el último es el desánimo. ¿Cuántos hemos pasado aquí? Yo soy la primera. Hemos pasado por desánimo, yo creo que todos. En un momento dado, todos hemos pasado por un desánimo. Números 21:4 dice así: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay ni pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Dios mandaba el maná todos los días para que comieran, y era un alimento nutritivo suficiente que les caía de muy buen peso para que se alimentaran. No era comida chatarra, era muy bueno, mejor que las hamburguesas. Pero ellos dijeron: aquí no vamos a quedar. Como no veían un steak, no veían un filete de pescado, con esto no vamos a quedar aquí. El desánimo vino, y esto fue algo, vino a traer muchas consecuencias en la vida del pueblo de Israel. Por las cosas materiales, decían: ¿cómo le vamos a hacer si aquí no hay pan ni agua? ¿Sabes que el desánimo viene? Escucha bien esto: por desconfiar que Dios proveerá.
Cuando a ti te viene la desconfianza y sientes que con lo que tienes no te alcanza, ahí estás entrando en un problema si no sigues confiando. Si tú pierdes la confianza, va a venir el desaliento y vas a tomar decisiones equivocadas y después te vas a lamentar. Acuérdate que si Dios te da una palabra, una visión, Él te va a dar la provisión para desarrollarla. El Señor nunca dejó a su pueblo. Y por esa generación incrédula son los que todos esos mueren en el desierto y viene una nueva generación. Son los niños los que entran con Josué y con Caleb a tomar la tierra prometida. Todos esos por la incredulidad, por los celos, por todos los obstáculos que yo le acabo de decir, se salieron hace mucho de la nube de la presencia de Dios. Nosotros queremos garantizado todo. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos garantizado. Pero nosotros somos tan débiles en nuestra carne que lo primero que hacemos es desconfiar. Se pierde la confianza. Perder la confianza, se pierde la fe. Porque se perdió el ánimo. Se pierde desenfoque. Y entonces, ¿qué sucede? El diablo quiere desanimarte para que no llegues a tu destino. El que no está dispuesto a vivir para Dios, tampoco vivirá para disfrutar sus bendiciones. Una cosa es la misericordia de Dios, pues por misericordia estamos. Pero otra cosa es vivir bajo la bendición de Dios. Es disfrutar la nube de su presencia. Es depender completamente del Señor, que si Él te dio a saber cómo sabe un pan, cómo sabes tu memoria, cómo tú tienes memoria de la carne, del pescado, que con los ojos tapados tú pruebas algo y tú sabes, Él te dio una memoria en el gusto. ¿Crees que no te va a volver a dar el pan? ¿Crees que no te va a suplir de nuevo? ¿Crees que se va a olvidar de ti el Señor? No, hermano, jamás. Él se olvida de lo que Él ha hecho, de su creación. Mucho menos se va a olvidar de sus hijos, que nos ha creado con propósito, para que desarrollemos, dice que para que seamos para alabanza de su gloria, no para estarnos quejando todo el tiempo, no para estar murmurando, no para estar desenfocados. No nos quiere confundidos. Quiere que aprendamos a entender el entrar en su presencia, el deleitarnos en Él, el ser agradecidos en medio de cualquier circunstancia, como decía el apóstol Pablo. Debe haber un corazón agradecido en nosotros. Conformémonos con lo que tienes ahorita, hermano. Tienes mucho más que lo que tenías hace 15, 20 y 30 años. ¿O estoy mintiendo? Tienes mucho más. Pues ese Señor que te ha dado te va a seguir proveyendo. Él no ha dejado de amarte. Él te sustenta, Él te alienta y te quiere cerquita de Él. El Señor, cuando vio al pueblo tan mal, el Señor Jesús ahí en Jerusalén dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, como quisiera juntarte como la gallina junta sus polluelos. Y no quisiste. Llorando el Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere apapachar y no se lo permitimos? ¿Cuántas veces el Señor se quiere gozar y no se lo permitimos? ¿Cuántas veces Él nos quiere bendecir y nosotros renunciamos a la bendición por nuestra incredulidad? ¿Cuántas veces Dios abre puertas y tú con tu actitud las cierras? ¿Cuántas veces Dios está prosperando a alguien al lado tuyo y en lugar de que lo celes, lo debes de bendecir porque ese va a ser de bendición para ti? ¿Cuántas veces Dios quiere sanar algo que tú prefieres que sea una llaga para dar lástima? ¿Cómo tratamos al Señor nosotros? Siempre estamos esperando que el Señor nos trate de la perfección, de lo mejor, que no se olvide de mí. ¿Y nosotros cómo lo tratamos a Él? ¿Cómo somos tan despectivos con el Señor?
Hasta el último, Señor, si me da chance el domingo y todavía siento bien, llego a tu casa, si no. El Señor anhela que la iglesia se mantenga en la nube hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Cuando tú aprendes a distinguir esto en tu espíritu, fácilmente cuando venga el Señor en la nube por su pueblo, ya entiendes ese término. Ya entiendes ese mover de Dios. Ya estás preparado para irte con el Señor. ¿Cuántos dicen esta mañana, yo quiero estar bajo esa nube? No me quiero salir de ella como le pasó a María ni a Aarón. No quiero juicio. No quiero juicio. Anhelo obedecer al Señor bajo la nube de su presencia. Esa nube manifiesta gracia, hermanos. Esa nube manifiesta salud, manifiesta bendición, manifiesta consolación cuando estamos tristes, cuando hay angustia. Él nos consuela bajo la nube.